Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia, causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y vamos a empezar. El primero de las causas es el Tratado de Versalles. Se humilló de diferentes maneras a Alemania y se le quiso hacer pasar junto a sus aliados como la única responsable de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, este tratado estableció que Alemania debía renunciar a parte de su territorio, 72.000 kilómetros cuadrados, obligada a ceder todo su imperio colonial a Francia y Gran Bretaña, así como la prohibición de fabricar material de guerra. El ascenso de los totalitarismos. Por ejemplo, el nazismo en Alemania fue un régimen político nacionalista, racista y totalitario que llegó a Alemania en 1933 y tuvo como objetivo central devolver a Alemania el lugar preponderante entre las naciones del mundo. Su partido político fue el Nacional Socialista Alemán y su líder histórico fue Adolfo Hitler, a quien le llamaron Führer. Hitler fundó el Tercer Reich alemán y puso en práctica su política expansionista, anexionando Austria en 1938 y Checoslovaquia en 1939. El fascismo en Italia. El Estado fascista italiano arrancó en 1922 y su líder o duce fue Benito Mussolini. Su partido nacional fascista llegó al poder persiguiendo a comunistas, socialistas y anarquistas e instaurando un régimen totalitario. Otro caso de fascismo en Europa fue el régimen español del general Francisco Franco. Otra de las causas es el antagonismo ideológico. El mundo se dividió en países democráticos y totalitarios. Los democráticos como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y demás países occidentales tenían sus estados organizados de acuerdo a las libertades políticas. En cambio, los gobiernos totalitarios como el nazismo y fascismo sostenían la supremacía del Estado sobre los ciudadanos. Otra causa más es el expansionismo del comunismo. La URSS pretendía extender su ideología comunista a todo el mundo. Sus planes eran que al enfrentarse las democracias y el nazismo se exterminarían y aprovechando esta situación, la Unión Soviética se impondría. Otra causa más son los países totalitarios y sus políticas agresivas. Por ejemplo, Alemania, Italia y Japón, por sus situaciones internas, políticas y económicas, desarrollaron gobiernos militares que exaltaban el nacionalismo y además se apoderaron de regiones adyacentes. Por ejemplo, Japón se apoderó de la península de Manchuria en China, así como de la península de Corea y algunas islas del Pacífico. Otra causa más es la rivalidad neocolonialista. Los países democráticos y totalitarios se disputaban riqueza y territorios en diferentes continentes. Así surgió la rivalidad por adueñarse del lejano oriente y el Pacífico entre Japón, que se sentía dueño de la hegemonía oriental, y Estados Unidos, que extendía su dominio en esta parte del mundo. La causa inmediata, la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Una semana antes habían firmado un pacto de no agresión a Alemania y la Unión Soviética. Este pacto sorprendió al mundo y rompió la frágil estabilidad mundial. En secreto, acordaron repartirse Polonia. Ante la invasión a Alemania, Francia y Gran Bretaña, obligada por pactos, declaran la guerra a Alemania. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las materiales y humanas. Es la guerra más devastadora que ha sufrido la humanidad. Alrededor de 60 millones de personas murieron. Otros millones de inválidos, heridos y huérfanos. Fueron destruidas ciudades enteras, por ejemplo Tokio, Dresde, Hiroshima, Nagasaki y Royan. Se aceleró el aumento de armas más poderosas y destructoras, por ejemplo el uso de armas nucleares y atómicas con las que se atacó las ciudades japonesas. La lucha ideológica entre gobiernos democráticos y totalitarios convirtió el conflicto en un fanatismo que aspiraba a un exterminio de sus respectivos enemigos. El exterminio de judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, comunistas y chinos. Por ejemplo, con los judíos, Hitler no solo los persiguió y exterminó en Alemania, sino en todos los países ocupados por los nazis y fascistas, por lo que se llevó a cabo el genocidio judío. Establecimiento de un nuevo orden económico internacional en la conferencia de Bretton Woods en Nueva Jersey, donde los países más poderosos del mundo deciden crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de dirigir la economía mundial hacia el sistema capitalista y crear un nuevo orden financiero internacional. Otra consecuencia es que Estados Unidos, mediante el Plan Marshall, se propone reconstruir a Europa Occidental devastada por medio de préstamos en dinero y bienes industriales.
para detener el avance del bloque comunista dirigido por la Unión Soviética. Otra consecuencia es que surge la Organización de las Naciones Unidas en 1945 en la Conferencia de San Francisco, con el objetivo central de evitar nuevas guerras mundiales, promover la paz, la libertad y la igualdad entre los diferentes pueblos del mundo. También se da el surgimiento de nuevas naciones en Europa y Asia a consecuencia del conflicto bélico. Por ejemplo, Israel en 1948, India y Pakistán en 1947, así como el inicio de varios procesos de descolonización y lucha por la independencia en África y Asia. Dos fueron las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fueron juzgados algunos líderes nazis que sobrevivieron a la guerra en los tribunales de Nuremberg, creados especialmente para juzgar sus crímenes de guerra. La URSS amplió su territorio con la incorporación de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, así como partes de Finlandia, Polonia y Alemania que pasaron a formar parte del Estado soviético. Alemania fue dividida en 4 zonas administradas por las 4 potencias vencedoras: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Japón se vio obligada a devolver los territorios de Manchuria y Formosa a China, así como las Islas Kuriles a Rusia. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos vemos en un próximo video. Saludos.